Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy estamos totalmente en vivo, 6 de diciembre del 2017, y hablaremos de la situación que presenta el mercado laboral en una temporada de mucha actividad en el mes de diciembre. ¿Qué nos proyecta el 2018 en esta área? Para ampliar sobre este tema, el ingeniero Carlos Madero, secretario de Estado en el Despacho de Trabajo. Buenas noches, ¿qué tal está? Buenas noches, Rosendo, muchas gracias por invitarnos a su programa. Efectivamente, el tema del mercado laboral es un tema central en la vida del país. O sea, Honduras tiene problemas estructurales de mucho tiempo, pero obviamente estos problemas se vienen arreciando con ciertas circunstancias que van pasando. Ahorita estamos en la temporada más álgida de empleo que tiene el año, pero también estamos enfrentando realmente un problema que va a repercutir tarde o temprano en el mercado de trabajo. Este conflicto político que aún no se supera, que están en ese proceso de arreglo, ¿qué tanta afectación les trae en esta temporada de mucha actividad? Bueno, mire, Rosendo, realmente el mercado laboral hondureño es sumamente sensible. Cuando hablamos de sumamente sensible es que no depende únicamente de las condiciones de que si una empresa está o no está, depende del entorno, de cómo nos miran. Ya los mercados laborales no son locales, no son solo de Honduras, son centroamericanos, son de América Latina. Acordémonos que no estamos solos, nosotros competimos contra otros países para atraer inversiones. Obviamente, y es muy claro, que la inestabilidad social que ha pasado y sobre todo los acontecimientos de vandalismo van a repercutir en el mercado de trabajo de Honduras. Y vienen a repercutir probablemente en la época del año donde más empleo se genera. Entonces, eso nos va a generar conflictos. Ahora ya se tiene un programa muy estructurado de cómo se va a apoyar para hacerlo lo más rápido posible, tratar de reconstruir esto que ha pasado, pero definitivamente va a marcar el mercado de trabajo. O sea, al final de cuentas tiene que ver con confianza, tiene que ver con cómo nos miran, tiene que ver lo que está pasando, pero hay algo muy importante. Los hondureños somos capaces de reconstruirnos y de reinventarnos. Eso lo tenemos comprobado. Hemos pasado catástrofes tremendas que afectan al mercado de trabajo y siempre los hondureños, buscando trabajar y trabajar, hemos salido adelante de las diferentes situaciones que ha pasado el país, que han dejado pérdidas de miles de trabajos. Estamos hablando de temas como el huracán Mitch. Ese fue un fenómeno natural que devastó la estructura económica del país. Y siempre para fin de año. Y fue más o menos para la misma temporada. Tenemos después el conflicto político del 2009 que también devastó, ¿verdad?, los mercados laborales, pero nosotros esperamos que este conflicto que está aquí no llegue a más de lo que ha llegado. O sea, no podemos los hondureños seguir atentando contra nosotros mismos. Es como que fuéramos caníbales. No se puede. El hondureño, la mayoría de hondureños que buscamos la paz, no podemos seguir atentando contra los medios de producción, porque al final de cuentas esto, Rosendo, se viene a reflejar en aquellos que de repente ni siquiera eran de repente hasta observadores de los procesos, pero les viene a afectar. Les viene a afectar al que vendía enfrente, al que dependía de venderle comida a los trabajadores que están en un negocio, al trabajador que está en la tienda, al empresario que vivía de ese negocio, porque aquí los más afectados son los microempresarios. Estamos hablando que la afectación no solamente se da por el hecho del vandalismo, la afectación se da desde la toma de la cartera. ¿Por qué? Porque el productor no puede llevar su producto y que son perecederos. Imagínense la evaluación en el tema agrícola, no sacar el producto, no poder llegar a los mercados a venderlos, el producto se le arruina. Y de repente era la producción que tenía de la mitad del año para subsistir a la familia. Entonces yo creo que el llamado a la paz, el llamado a la tolerancia interna de nosotros
debe de primar sobre cualquier cosa. Honduras debe estar sobre cualquier cosa. Y eso obviamente afecta a los mercados de trabajo. Probablemente ahorita nosotros hemos estado haciendo algunas evaluaciones muy tempranas, porque todavía no se puede evaluar todo, pero más o menos creemos que son unos 3.000 empleos los más a eso justamente iba. Antes del 26 de noviembre, que fuimos a elecciones, ustedes ya tenían una planificación. ¿Qué programaban para diciembre en cuanto a la generación de empleo temporal, por ejemplo? Nosotros ya habíamos calculado que íbamos a superar los 16.500 puestos de trabajo. O sea, iba a ser probablemente la temporada navideña más alta de la historia de Honduras, la que íbamos a tener ahorita. Ahora, obviamente, esto va a venir a contraer totalmente la temporada. O sea, esto es algo imprevisto porque no solamente, Rosendo, se están perdiendo empleos de temporada, también se pierden los permanentes porque se cierra el negocio se clausura, ¿verdad? Entonces esto obviamente afecta, pero también hay buenas noticias. Ya hay un plan de contingencia, hoy lo ha anunciado el presidente Hernández en la tarde. Es un plan muy bien estructurado que tiene que ver primero, lo más pronto posible, dar financiamiento a estas empresas que han perdido todo, ¿verdad? Estamos hablando de un financiamiento con tasas de 5%, es la más baja que hay en el mercado, ¿verdad? Eso por un lado, y esto se va a hacer a través de Banprovi, de instituciones bancarias, se va a hacer a través de cooperativas, a través de cajas rurales, para que estos microempresarios puedan accesar lo más rápido posible, porque lo que nos interesa a nosotros es reactivar esa economía rápido. Y por otro lado, sabemos que eso lleva un tiempo, eso va a tardar 1 o 2 meses en volver a reactivar ciertos negocios. También está el otro lado que tiene que ver con los que quedan sin empleo. Entonces vamos a meter un mecanismo a través del programa Con Chamba Vive Mejor que garantice que por 6 meses les vamos a estar manteniendo, les vamos a dar un subsidio a estos trabajadores que perdieron su trabajo mientras se levante esta empresa, ¿verdad? Que va a rondar un poco más allá o más o menos cerca de la mitad del salario, de tal forma que podamos mantener los empleos. Mire, lo más importante para nosotros... Ya los tienen identificados por aquello de que aquí ya estamos muchos trabajando. Se aprovechan. Ya estamos trabajando. Ya la Secretaría de Desarrollo Económico ya empezó un trabajo muy fino con las cámaras de comercio para identificar local por local, empresa, microempresa por microempresa. Una vez que los tengamos localizados, vamos a localizar los trabajadores de esa microempresa y vamos a hacer un mecanismo que probablemente ya mañana esté listo, ya vigente para localizar a los empleados. Y una vez que los localicemos, entonces vamos a activar este mecanismo, porque lo más importante es, Rosendo, no nos podemos parar. Aquí el presidente Hernández lo ha dicho claramente, Honduras no se va a parar por ¿Cuántos son los empleados permanentes de estos negocios que han sido saqueados, quemados? Mire, eso todavía no tenemos el valor exacto, pero sabemos que ronda los 3.000 empleos entre los permanentes y los no permanentes. Eso va a variar, porque también hay otra parte afectada que tiene que ver con la producción interna, que no necesariamente tiene que ver con el saqueo, pero necesitamos los hondureños tomar conciencia rápidamente. No podemos atentar contra nosotros mismos, las fuentes de trabajo. Hay inversiones, hay negocios que han costado 30 años de sudor y lágrimas de sus dueños de levantarlo, tener una imagen ante sus clientes, y ahorita lo que vamos a tener que hacer es entrar lo más rápido posible. Es lo que está haciendo el gobierno, va a entrar lo más rápido posible a intervenir, porque lo prioritario es que no se pierdan fuentes de trabajo. ¿Habrá flexibilización, ingeniero Madero? Estamos a punto de vencer el 10 de diciembre el pago del impuesto sobre renta. ¿Va a tener esa colaboración también de otros entes de la administración pública para no ir a cobrar y dar una amnistía a quienes se han visto afectados? Sí, efectivamente, hoy lo ha dicho el presidente también, en el caso de impuestos sobre la renta va a haber un mecanismo flexible que permita casualmente que estas personas tengan un espacio, por lo menos para que no se vean afectadas. Recordemos que esto es un tema que nadie lo previene, o sea, realmente el llamar al vandalismo y que esto ocurra en las calles es como... Para un empresario que ha perdido eso, es como que haber perdido todo su patrimonio, todo lo que tenía, porque era la fuente de sus ingresos. Eso no va a poder seguir pasando. O sea, yo creo que tenemos que agarrar conciencia de hondureños. El efecto se le está haciendo directamente a estas personas, a estos desempleados, no es para otros, estas personas que han perdido todo. Yo creo que tiene que haber un llamado a la conciencia de los hondureños. No podemos nosotros, si de por sí el mercado de trabajo hondureño es frágil, no digamos metiéndolo en esta situación, se vuelve más frágil todavía. Y por primera vez,
en la historia de Honduras, en la historia democrática, era el primer año que teniendo elecciones, un proceso electoral, el Producto Interno Bruto va creciendo en vez de decrecer, porque decrecía cuando había un proceso electoral, y este era el primer año que estaba creciendo. Ahora, y ese es un esfuerzo de todos los hondureños. Sí, pero esto que ha ocurrido lastimosamente nos pasará factura, incluso ya vemos repercusiones en el tipo de cambio. Sí, no, esto definitivamente tiene una repercusión, eso no lo podemos obviar. ¿Cuánto retrocedimos? El presidente del COEP decía que, bueno, hace unos días, no ahora, que habíamos retrocedido años. ¿Ustedes ya han hecho esa valoración, ingeniero? Mire, Rosendo, yo creo que con lo que el gobierno va a meter ahorita rápidamente, este programa de contingencia que se va a meter, esperamos que Honduras no se caiga. Nosotros le apostamos a la Honduras próspera, a la Honduras que salga adelante. Honduras es de todos los hondureños y todos los trabajadores suman todos los días un granito de arena para construirlo. Ya lo hemos hecho, ya nos hemos reconstruido varias veces. No es la primera vez que ocurre. Y los hondureños siempre hemos salido adelante, nunca nos hemos quedado sentados. Mire, yo le aseguro que un hondureño que no tiene un trabajo, hagámoslo antes de la crisis, mire qué pasa en el mercado laboral hondureño. Yo por eso siempre digo y critico a todos aquellos, hay algunos hondureños que son pesimistas y que dicen que el hondureño no es bueno para trabajar. Eso no es cierto. Mire, un hondureño cuando no tiene un trabajo con un patrono, porque aquí en Honduras tenemos la costumbre de decir que yo trabajo porque tengo un patrono, y si no tengo un patrono no me considero un trabajador. Pero en Honduras, cuando alguien no tiene ingreso, ahí los va a ver, van a poner su puestito de comida afuera, van a poner su pequeño negocio, se ponen a comprar cosas, empiezan a vender otra cosa. Entonces el hondureño no se queda así estancado. El hondureño busca cómo salir adelante y lo hace rápidamente. Por lo tanto, yo creo que tenemos una de las sociedades más trabajadoras. Fíjense que a mí que me toca estar a veces negociando internacionalmente algunos programas de empleo con otros países, ¿verdad? Cuando usted va y le pregunta, por ejemplo, a los canadienses o a los estadounidenses o a los europeos, ¿qué piensa de la mano de obra hondureña? Le van a decir que es excelente, es mejor que otros lados. La vez pasada me decían unas personas, no, me decían, es que Honduras compite con El Salvador, con Nicaragua, que tiene salarios más bajos, pero la gente se pregunta, ¿y por qué en Honduras siguen habiendo tantas empresas si hay otros países que a veces tienen un salario menor como el de Nicaragua? Por una simple y llana respuesta, porque el hondureño es más productivo que los otros países. La mano de obra hondureña tiene esa capacidad de ir más adelante. Miren, yo no estoy de acuerdo que nos autocataloguemos los hondureños como aquellos que no podemos salir adelante, porque los hondureños sí podemos salir adelante, lo hemos demostrado, y esto no nos va a dejar abajo, no nos vamos a caer, nos vamos a levantar, porque los hondureños tenemos la capacidad. ¿Tenemos un mercado de trabajo frágil? Sí, es una verdad. ¿Tenemos problemas de empleo? Sí, es una verdad, pero es una verdad que si usted viene viendo todo lo que ha pasado, se ha venido acumulando por años y se ha acentuado por temas como el que estamos viviendo. Se acentúan con conflictos políticos y se ha acentuado con problemas de catástrofes naturales, y siempre hemos salido adelante. Está con nosotros esta noche al banquillo el secretario de Estado en los despachos de trabajo, Carlos Madero. Una pausa, en breve continuamos. Toda la vida a tu lado estaré, en cada paso que des mi apoyo tendrás. Toda la vida por ti lo haré, con la Teletón y la Lotería del Amor. Hola Honduras, soy Maribel Guardia y te invito a que te sumes a esta noble causa comprando en Banco Atlántida tu boleto de la Lotería del Amor de la Teletón, y que por tan solo 100 lempiras tengas la oportunidad de ganarte una de las 2 camionetas Kia Sportage 2018. Todos los fondos recaudados serán donados en nombre de todos los hondureños a la Teletón. La Teletón y la Lotería del Amor. Feliz navegar, feliz navegar, feliz navegar con mi smartphone contigo al WhatsAppear.
5G LTE desde 999 lempiras y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo. Tigo me llega. Baja la temperatura, los niños cantan ya. Las canciones de diciembre que suenan sin parar. Ya es Navidad, ya es Navidad. Se respira en el ambiente una paz tan diferente. Ya es Navidad, ya es Navidad. Las sonrisas de la gente son historias que nos mienten, uniendo familia. ¿Qué actividades puede realizar un adulto mayor? Este jueves te lo contemos en Simplemente Voz. Te esperamos a las 9 de la mañana. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Carlos Madero. ¿Qué van a hacer con algunos empresarios que se aprovechan de estas circunstancias y van a aducir que se les dañó y no van a querer pagar, incluso aguinaldos que ya se están pagando y los salarios? ¿Cómo separar un sector de otro, ingeniero? Bueno, en primer lugar es importante mencionar que ya los casos de conflicto están plenamente identificados. O sea, donde hubo un tema de vandalismo ya se sabe cuál es, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no es cierto que cerró todo el mundo solo porque hubo un vandalismo. O sea, cerraron un día de repente, pero al día siguiente ya estaban activos. O sea, el crecimiento económico no se cae de la borda de un solo. Eso lleva un proceso, ¿verdad? Por lo tanto, ya ahorita, y yo creo que el sector privado, el COEP, ha hecho un gran trabajo. Ha estado identificando todos y cada uno de los, con la Secretaría de Desarrollo Económico, todos y cada uno de los negocios. Ayer tuvieron y antier han tenido varias reuniones con ellos. Si usted se fija, no ha habido desabastecimiento ni de gasolina ni de alimentos. Casualmente es porque el gobierno ha hecho una intervención muy rápida, porque la economía no se puede parar. No lo podemos permitir. O sea, el país vive de esto. No nos podemos comer unos a otros simplemente por un tema político. Yo creo que la política, esto nos debe dar la lección que la política debe estar aparte de lo que es el sistema productivo hondureño, porque el sistema productivo hondureño es de todos los ciudadanos. Mire, hay trabajadores, por ejemplo en la zona norte, que están preocupados porque si usted no va a trabajar un día, no le pagan. Así de sencillo. ¿Y cómo va a intervenir en ese caso? ¿Qué trabajo va a realizar usted? Y entonces, ¿qué pasa en eso? Hicimos una reunión con los empleadores y le dijimos, bueno, flexibilicemos un poco ahorita porque la condición no lo permite. Entonces, y han llegado a acuerdos entre las partes para flexibilizar temas a veces de entrada, temas de salida, para que puedan seguir trabajando. Pero mire, eso nos va generando una mala imagen como país, como Honduras en un todo. Entonces yo creo que ya las cosas se han ido normalizando un poquito más. Ya la sociedad paulatinamente está entrando otra vez a normalizarse, y eso va a terminar normalizando la economía, pero nos debe dejar una gran lección. Esto nos debe dejar una gran lección. No podemos nosotros, por suponer tener la razón, ir en contra del propio país, ir en contra de su propia patria, de los que trabajan duro. Hay gente que vive el día a día, porque aquí no solamente es el tema de los negocios, y el que dejó de vender churros ese día porque los espantaron a todos, y la pulpería que estaba ahí al lado y no pudo vender frescos porque tuvo que cerrar rápido, y el que va a lustrar zapatos, que nadie le va a llegar a dar un trabajo ese día. O sea, ese tema no solamente es del negocio, es de todo lo que maneja la economía en ese momento. Entonces, y eso se va a ver reflejado afuera, se ve reflejado por lo que están pensando venir. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo con el programa 2020 para atracción de inversiones. Fíjense que la semana pasada vinieron gerentes
de empresas de call center a San Pedro Sula para tratar de invertir. Y los agarró ahí el relajo. Ahí y eso en el mundo, ¿qué impacto nos tiene? Porque se golpea una economía frágil se golpea, como la nuestra. Eso definitivamente, porque mire, el gobierno ha venido haciendo un esfuerzo, Rosendo, usted que está en los medios todos los días, un esfuerzo tremendo por traer inversiones. Cada vez que el presidente Hernández salía a un lugar, mire la constante, se reunía con los empresarios de ese país. ¿Por qué? Porque él ha sido el principal embajador de Honduras para que las empresas vengan acá. ¿Y este conflicto cuánto nos ha hecho perder? Se han suspendido compromisos que ya tenían, nos revelaron aquí empresarios. Bueno, eso todavía no lo podemos cuantificar. Yo creo que en la medida que los hondureños volvamos a la economía normal, podemos ir anticipando. No nos podemos quedar como aletargados, que esto pasó la semana pasada y tiene que seguir pasando. Ya no puede pasar. O sea, Honduras, los empresarios, los trabajadores, los microempresarios, aquel que está vendiendo en la pulpería, ya no puede, tiene que abrir, tiene que volver la economía otra vez. Yo creo que es un mensaje de positivismo. Mire, la paz, lo que trae la paz es el desarrollo. Un país en conflicto es un país que no puede desarrollarse y nadie puede estar llamando a la violencia para eso. Eso es atentar contra la hondureñidad, contra los hondureños honestos. Es atentar contra aquellos que hacen el esfuerzo diario. No podemos, Rosendo, no podemos llamar a anarquizar un país, no se puede, porque imagínese todo lo que va a retroceder Honduras, todas las fuentes de trabajo que se pierden, todo el ingreso de las familias que están en el momento que a veces en el transcurso del año de repente no ganan tanto y la gente le apuesta al mes de diciembre para ganar de repente lo que no ganó en todo el año. ¿Qué trabajo están realizando como Secretaría de Trabajo ahora mismo, que tanto a nivel del empleomanía estatal como el sector privado con los empleados está pendiente del pago de aguinaldos? Sí. Y luego viene el pago de quincena o el pago de mes, para que no se les vaya a retrasar y lleguemos a un conflicto como el de la policía. Mire, ya el gobierno, el presidente Hernández dio la instrucción de que se empiecen a pagar los aguinaldos, y más que en otro momento, ahorita son mucho más importantes todavía. ¿Por qué? Porque los aguinaldos empiezan a darle oxígeno a la economía. O sea, usted le paga y la persona tiene la capacidad de ir a hacer alguna compra, de comprar los estrenos de sus hijos, de pagar deudas. Entonces, claro, en la medida que rápidamente se empiezan a liberar, eso vuelve a oxigenar la economía. Por eso es que se tomó la decisión desde el día de ayer que se empezaran a pagar los aguinaldos, y también se ha hablado con el sector privado para que empiecen a pagar las instituciones aguinaldos, porque eso empieza a darle oxígeno. Entonces, claro, aquel que no tenía, aquel que no abrió la pulpería, aquel que no vendió churro, porque estamos hablando desde el chiquito, hay que pensar en el más humilde para ir pensando después en el grande. Estos microempresarios empiezan a oxigenarse porque la gente empieza a salir, empieza a disfrutar. Esto no solamente pega a nivel del comercio, también a nivel de restaurantes. Ajá, ¿cuántas celebraciones, Rosendo? ¿Cuántas celebraciones de Navidad se hacen a partir de esta semana? ¿Cuántas? Todas las empresas, todos los amigos empiezan a reunir. Honduras empieza a vivir un tema festivo. Y el hecho de que el gobierno rápidamente empiece a liberar estos aguinaldos y el sector privado también, es una forma de decirle a Honduras: aquí estamos presentes. ¿Hasta cuándo tendrán espacio para hacer efectivos estos pagos? Y hay un segmento que ahora mismo revisábamos en consultas que nos llegan en línea, de los celadores, los vigilantes, empresas de seguridad que constantemente se quejan. Sí, bueno, definitivamente este es un tema que primero, como empezamos a pagar aguinaldo rápido, ¿verdad? Y probablemente el tema de seguridad de empleos, sobre todo en este tipo de actividades, también es un tema que revisamos muy perennemente en el ministerio. ¿Por qué? Porque los guardias de seguridad son uno de los segmentos más conflictivos que hay, es donde se presenta más conflictividad, porque las jornadas son más largas, muchas veces no se pagan las horas extra, muchas veces no se pagan los aguinaldos. Pero ¿qué pasa en una situación como la que estamos viviendo ahorita? Que se vuelven indispensables. Sí, que tenemos son muy toque de queda. Ahorita son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas personas son las que están salvaguardando también los bienes de muchas empresas, y las empresas
no los despachan, ahí tienen que estar. Debe haber pago doble por las circunstancias. Bueno, ¿cómo maneja esto el Código Laboral? Yo creo que este es un tema que tiene que ver con la propia conciencia también de los empresarios del sector privado, de aquellos que tienen mucho más riesgo ahorita que en otros tiempos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay saqueos, lo hemos visto. Se ha llamado a hacer marchas donde se ha descontrolado totalmente, y obviamente esta gente es la primera expuesta, porque está cuidando esos negocios. Yo creo que esta gente, así como los órganos de seguridad, hay que motivarlos, a estas personas también, porque ahorita son fundamentales. Pero yo creo que nosotros, Rosendo, no podemos seguir hablando de miedo. Miren, no podemos ser una sociedad que viva del miedo. Yo me niego, pues, como persona, como hondureño. Usted se niega como hondureño también, no puede vivir en la zozobra, no podemos. El bien siempre triunfa sobre el mal, y el que genera el miedo es el mal, y el que genera el bienestar es el bien. Por lo tanto, no podemos los hondureños seguir viviendo atemorizados porque va a venir una turba, porque me va a robar el negocio. O sea, no puede ser. Tenemos que salir, tenemos que empezar a activarnos. Yo creo que la economía ya, por lo menos en las dos ciudades grandes, uno ya le empieza a ver que se empieza a estandarizar. Nosotros esperamos que ahorita con los pagos de los aguinaldos se oxigene, todo el mundo necesita oxigenarse, hasta las familias ocupan salir de paseo, pues. Uno ocupa relajarse. ¿Ha aumentado o ha disminuido la queja que llega por incumplimientos laborales durante esta temporada electoral? Ahorita se mantiene muy baja, porque el conflicto no genera todavía la respuesta en el ministerio, pero yo calculo que la otra semana o finales de esta semana el tema de que ha vivido ahorita el sector privado va a empezar a repercutir, y vamos a empezar a llegar a ver a las personas que llegan al ministerio, porque obviamente ya tienen la fuente de empleo. Allí es donde entra ahorita el programa del presidente, que ya lo organizó, ya lo estructuró directamente para estas personas que lleguen, ¿verdad?, que no tienen el trabajo porque lo perdieron ahí, y encontrarles una forma viable a los trabajadores y a las empresas, porque el sector productivo es el que genera riqueza. No podemos generar más empleo si no aumentamos el sector productivo hondureño. Los mercados vecinos son los que se aprovechan normalmente de este tipo de coyunturas que hoy vive Honduras. ¿Cómo hacer para que ese empresario crea y no se vaya a Nicaragua, que ofrece muchas bondades para la inversión, a El Salvador con una economía dolarizada, o a una economía a nivel de la región centroamericana poderosa como la guatemalteca? ¿Qué trabajo están realizando ahí, ingeniero? Okay. Eso se vence con trabajo, trabajo y más trabajo. La única forma que demostremos que salimos adelante es redoblando los trabajos. Mire, le voy a poner un ejemplo. Ayer llegamos a un acuerdo con los médicos, y de paso agradezco al Colegio Médico porque estuvo ahí, al ministro de Finanzas y a la ministra de Salud que estuvieron ahí. Fíjense que todo el acuerdo se basó, al final de cuentas, en que ellos tenían que generar, al final, junto a la Secretaría de Salud, un mecanismo para reponer todas las citas que dejaron de hacer. Lo mismo tiene que pasar ahorita con todas estas empresas y con todo esto que ha pasado. Con las empresas que están produciendo, lo que dejaron de producir, hay que meterle más, va a haber que meter más turnos, meter más gente. Tenemos que demostrarle al mundo que nosotros no nos caemos, que nosotros nos levantamos más rápido, porque hay países vecinos que nos están viendo. Y más bien es más, puede haber gente afuera que se alegra de lo que le está pasando a Honduras, porque toda la atracción de inversiones que venía teniendo el presidente, hay unos que la pueden empezar a pesar, y por eso es que el gobierno está actuando rápidamente, porque eso no lo podemos dejar pasar. O sea, eso tiene que seguir ya. Mire, todos los noticieros ahorita son de temas políticos. Hay que empezarle a cambiar un poquito el chip, tiene que volver el tema económico otra vez, porque es lo que nos levanta a nosotros, es lo que levanta al hondureño. Entonces yo creo que lo que va a pasar ahorita es que muchas empresas van a volver a reestructurar sus ciclos productivos para sacar lo que pudieron haber perdido. Está con nosotros esta noche al banquillo el secretario de Estado en los despachos de trabajo, Carlos Madero. En breve continuamos. Estás disfrutando Al Banquillo gracias a Tigo Me Llega.
No hay nada más bonito que la Navidad cuando mostramos nuestro corazón a los demás, cuando la vivimos verdaderamente. Por eso, estar juntos es algo inigualable. Disfrutar juntos es todo. Super Pack navideño de Popeyes. Llévatelo con 10 pies de pollo marinado por 12 horas con especias Cajún, 5 complementos, 5 biscuits, 3 caramel apple pie y un refresco de 2 litros gratis por solo 419 lempiras. Popeyes, el pollo que más sabe. Una mirada, un te quiero y más importante aún, un te amo. Significan el doble en Navidad. Cada uno de esos gestos de amor regalan sentimientos hermosos. Acompáñalos obsequiando una joya y hazla brillar esta Navidad. Ven a Brillanti y descubre el arte de brillar. Visítanos en Tegucigalpa, Colonia Castaño Sur, contigua Veranda. Brillanti, brilla para siempre. Toda la vida estaremos junto a ti, con la esperanza que puedas ser feliz. Eres mi hermano, no te puedo olvidar. Juntos lo haremos, lo vamos a lograr. ¡Toda la vida! Los hondureños somos todos un Torsal, y tu futuro juntos vamos a abordar. Toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Teletón, 9 y 10 de diciembre. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Carlos Madero. Hablábamos de este conflicto con los médicos. ¿Quién va a ser el vigilante estricto que garantice que van a cumplir? Porque aquí se firma y después dicen que no. Bueno, mire, Chendo, yo creo que hay algo que ha caracterizado al gobierno del presidente Hernández. Primero, lo que el presidente Hernández se compromete lo cumple. La vez pasada, en la negociación con los empleados públicos, se comprometió que se iba a dar un aumento de 1.800 lempiras. 800 lempiras en septiembre del año 2016 y 1.000 lempiras en septiembre del año 2017, y todo se ha cumplido. Yo creo que es un tema también de responsabilidad. Y lo que nos ha demostrado eso es que si llevamos las finanzas bien, tenemos un control del gasto, todo en orden. Honduras ha avanzado como nunca en las calificaciones de riesgo país. Eso se puede traducir finalmente en beneficios para los propios trabajadores, y esto no va a ser la diferencia. Cuando nosotros nos comprometemos a algo, cuando el gobierno, cuando el presidente se compromete a algo, es porque lo va a cumplir. Y con los médicos, mire, y no solo con salarios, no solo con salarios. También, mire, iba a cerrar la cárcel de San Pedro Sula, se cerró. Es un tema de principios, de hacer lo que uno dice. Mire, con el tema de los médicos, obviamente la negociación era un poco más compleja, porque no solamente era un tema salarial, era un tema de cesantías, era un tema de concurso, ¿verdad? Les dijimos antes del proceso electoral que después del proceso electoral iba a ser mucho más fácil de arreglarlo. Se los dijimos, no cumplimos. Es que así tiene que ser, son temas de palabra. Entonces ya las previsiones para que ellos se les pague ya están. Ya la estamos trabajando, se ha hecho la corrida, se ha hecho una negociación a la cual el gobierno puede cumplir, porque muchas veces se pide otras cosas, y simplemente hubiéramos sido responsables de decirles sí a todo lo que iba a pasar, porque sabíamos que había un proceso electoral. Eso no fue así. Esto es un tema de responsabilidad. Yo creo que hay que acostumbrarnos al orden. El problema es que no hemos estado acostumbrados al orden. Y al final de cuentas, por eso pudimos llegar a hacer una negociación, pero sobre todo una negociación pensada en el hondureño que va a pedir la atención. Porque dijimos, bueno, llegamos a un arreglo, ahora arreglemos cómo lo vamos a atender. Durante el conflicto tuvimos que contratar médicos que fueran ahí, y van a seguir todavía, porque el tema de empleo es un tema para todos los sectores. Entonces yo creo que es un tema de... Mire, antes los políticos se comprometían en cosas que no podían cumplir. Se ponían a dar aumentos que al final de cuentas el Estado no los puede cumplir, y eso ha llevado a muchas instituciones del Estado
aquí ya no las puede usted controlar después, o no puede llegar a pactos porque simplemente no tiene los fondos. Entonces yo creo que hay que ser responsables. En primera instancia la responsabilidad es fundamental. En el caso del cumplimiento de lo que firmaron los médicos, de recuperar horas que no sirvieron, ¿van a cumplir? ¿Cómo los van a vigilar? Ya se hizo, se van a hacer una comisión entre los representantes de los capítulos del Colegio Médico en los diferentes departamentos y las autoridades de los hospitales. Van a hacer un rol, va a variar, por eso depende de cada hospital. Habrá unos que van a hacer más horas en el día, otros que van a hacer turnos los sábados, otros que van a hacer brigadas médicas para operaciones, ¿verdad? De tal forma que esto se vuelva a regularizar lo más rápido posible. Ahora, le va a tocar negociar con los médicos del Seguro Social, que si bien están en el reclamo, tienen un patrono diferente. ¿Cómo van a entrar en esa negociación con ellos? En el caso del Seguro Social vamos a tener unas reuniones con la Junta Interventora. Acordémonos que el Seguro Social tiene su patrimonio propio, o sea, tiene sus ingresos propios. Tiene ingresos que vienen de la cotización de los trabajadores y de los patronos. Entonces vamos a entrar primero en un diálogo con ellos para ver la posibilidad de que podamos llegar a un arreglo con los médicos. Nosotros creemos que sí se puede hacer, creemos que hay una voluntad, pero también hay que ver las condiciones particulares de la institución primero. ¿El impacto financiero total ya lo tiene establecido? Eso va a variar, más o menos para este año es un impacto de 60 millones de lempiras. Este año quedamos tal cual lo habíamos dicho, dijimos que íbamos a dar un aumento de 4.5%, va a haber un aumento de 4.5% retroactivo, va a haber, ¿verdad? Y más o menos es el mismo valor que se maneja todos los años. Y en el caso de las cesantías sí va a variar. El caso de las cesantías son alrededor de unos 190 millones de lempiras que van a estar para cesantías, pero las cesantías no solamente van a ser para los médicos, también hay otra buena parte, muy grande, para otro personal de salud. Recordemos que la Secretaría de Salud es una de las secretarías más grandes de Honduras, por sí sola es casi del tamaño del Estado, ¿verdad? Por lo tanto, hay muchos trabajadores también que estaban pendientes de cesantías y se las va a poder otorgar. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo, pero un esfuerzo, Rosendo, responsable. Tenemos que ser responsables cuando hacemos acuerdos. El problema es que en Honduras normalmente no se hacen las cosas responsablemente. Ingeniero, estos pagos no comprometen futuras contrataciones, porque aquí, bueno, debemos reconocer que la salud anda muy mal, y entre más médicos, entre más galenos especialistas y enfermeras se contraten, mejor atención recibe el pueblo. Sí, efectivamente. ¿Qué pasa con el 2018 con estas decisiones tomadas en las últimas horas? Nosotros, el gobierno fue lo más responsable posible. Por eso vamos a empezar ahorita el concurso de los médicos, ¿verdad? Porque hay plazas vacantes de los médicos que efectivamente podemos llenar en este momento para ir supliendo esa necesidad. Lo cierto es que la Secretaría de Salud va a quedar con un presupuesto muy rígido, ¿verdad? Porque no tiene ahorita esa flexibilidad en el presupuesto, porque se ha llevado una disciplina fiscal, que cada institución trate, en la medida de lo posible, de hacer frente a sus propios compromisos. Bueno, aquí le voy a meter un tema que ha sido pan nuestro en los últimos días, el político. ¿Qué garantías van a tener para que en estos concursos, y pasa también en el concurso de los docentes en el pasado, no vayan los políticos a meter la mano y a beneficiar a quienes los apoyaron en la campaña y al final terminen llevando ahí activistas? Mire, la Secretaría de Salud, según lo que me han informado, ha hecho un compromiso con Transparencia Internacional. Va a ser la primera vez que se hace un concurso con Transparencia Internacional, ¿verdad? Yo creo que es un tema de transparentar, y la cantidad de médicos que están desempleados realmente es bastante grande. O sea, la posibilidad de que participen muchas personas va a estar abierta, y con la veeduría de ellos va a poderse llevar, y obviamente con las mismas autoridades del Colegio Médico. Yo creo que al final de cuentas lo primero es Honduras, y es un tema que nosotros vamos a ir, que el gobierno ya tiene planificado cómo ir creciendo, porque el tema de salud tiene que llegar y tenemos que buscar y sacarnos un poco de la caja de cómo ha funcionado el sistema para ir a atender más personas. O sea, hay más población, y al haber más población se necesita más atención, y eso es parte de uno de los puntos, de los pilares que ha presentado el presidente Hernández para el siguiente periodo de gobierno. Ingeniero Madero, usted no entró de lleno en la negociación, pero al final es un asunto laboral. ¿Qué previsiones van a tomar
para que no ocurra lo que vivimos el día lunes, martes, en la policía hondureña, que más actuó como un sindicato de armas que como un ente de orden y seguridad? Bueno, yo creo que en primera instancia tenemos que entender que la policía es un órgano que vela por la seguridad del país. Obviamente hay un tema de cansancio que es entendible. O sea, la gente llega a un momento en que hay que entender los que están en las calles tratando de controlar el orden, igual que las Fuerzas Armadas, y obviamente hay un tema de que la gente se cansa. Yo creo que hay un tema muy importante que tiene que ver con eso, y obviamente el tema de sus propios beneficios. Ellos ya se les ha pagado el 14º mes de salario, ¿verdad? Pero había un tema laboral ahí presente, y creo que también había un tema del propio cansancio físico que es debido a todo este tema de llamados al desorden. Yo creo que en Honduras las manifestaciones deben de, cada quien tiene la libertad de manifestarse, pero no podemos llegar al tema caótico que la manifestación también suprime un derecho de otro, como el de los negocios, como el del comercio. No se puede, eso es atentar contra el mismo país. Entonces yo creo que también hay que tener conciencia de que hemos ido modernizando a la policía, cambiándola, y no debe asustarnos. Yo creo que cada trabajador, y yo creo que, y como ministro de Trabajo lo digo y siempre lo hemos mantenido, cada trabajador tiene derecho a pedir. O sea, no podemos nosotros decir ni criminalizar ni ajusticiar porque alguien pida, porque al final de cuentas cada trabajador tiene el derecho, y obviamente el patrono, en la medida de sus posibilidades, llegar a un acuerdo con ellos, que creo que se llegó bastante rápido y satisfactorio. Independientemente de las circunstancias que vive el país, entonces, ¿dan ustedes la garantía que deben tener ese derecho al descanso? Sí, no, definitivamente lo que yo sé, ¿verdad?, es que ya habían empezado a hacer un trabajo para ir arreglándose cómo los turnos pueden ir personas a descansar, y eso es para todos. Eso es como las vacaciones de un trabajador normal. Todos los hondureños necesitamos vacaciones, nadie puede vivir sin ellas, son indispensables para la propia salud mental de la población y de los trabajadores. ¿Qué tanto éxito ha tenido, ingeniero Madero, el trabajo temporal o el empleo por hora que también se implementó? Esto porque hay algunos políticos que han salido electos que tienen como su propuesta una revisión, y que eso no se siga presentando en el país porque es violatorio de convenios internacionales. Bueno, mire, el trabajo por hora ya es una forma, un mecanismo de trabajo que ya está muy orientado a ciertos sectores productivos. Nosotros ya lo hemos venido viendo, sobre todo a temas de comercio para temporadas como ahorita, temas de restaurantes, que es donde más se da, y temas de call center. O sea, ya está muy orientado a esa actividad económica, porque las actividades económicas de producción no pueden tener un empleo por hora, porque su mecanismo de producción no lo permite. Entonces ya es un programa, es un mecanismo de contratación que se ha venido como estabilizando. En vez de crecer, ha venido ya un poco decreciendo y focalizándose directamente en estos mercados. O sea, ya es un tema que está hecho casi prácticamente para que lo utilicen estos sectores, y yo creo que eso está bien, porque realmente fue hecho y estructurado para eso. Mucha gente lo que hace es trabajar y estudiar con él, ¿verdad? También no podemos negar que ha habido algunos empresarios que han abusado de él, ¿verdad? Y lo que ocurre es que ya con la nueva ley de inspección que aprobó el Congreso Nacional y que fue el presidente a llevarlo, ya si nosotros descubrimos una irregularidad, automáticamente ese trabajador se considera un trabajador permanente, entonces no hay problema, ¿verdad? ¿Cuándo esperan regular esta área laboral? Ahora que es una temporada alta y que es donde más provecho se tenía. Estamos hoy a 6 de diciembre. Bueno, normalmente la temporada navideña en realidad no se maneja estrictamente con el por hora, se maneja más con contratos temporales de 8 horas por 2 o 3 meses, ¿verdad? Eso es algo normal. La temporada de contratación permanente empieza más o menos en el mes de febrero. Ahora hemos tenido algo distinto este año, porque este año, en esta temporada, también están empezando a contratar permanentes, y tiene que ver sobre todo con áreas de construcción. Usted mira, por ejemplo, el dinamismo que está dando la construcción ahorita. Está el centro cívico, solo el centro cívico está contratando casi 1.700 personas ahorita.
¿verdad? Aquí si ustedes miran por la zona de las lomas hay otros edificios de construcción, en la parte de atrás hay otros edificios, y eso empieza a dinamizar la economía. Estos son trabajadores que ya están trabajando ahorita. Entonces, cuando uno mira que la economía va de esa manera, puede decir que de repente vamos a poder pasar este trago más rápido de lo que pensamos, pero eso va a depender de cómo la sociedad vaya entendiendo que el daño que se le hace es al país, es a los trabajadores honestos, a los empresarios honestos. No podemos atentar contra nosotros mismos, y si atentamos contra nosotros mismos, atentamos contra Honduras. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Carlos Madero, secretario de Estado en el despacho de trabajo. Una pausa, en breve seguimos. Estás disfrutando este programa gracias a Popeyes. Con sus tarjetas Banco de Occidente, gana porque gana. No importa si compra mucho o poco, si nadie le acompaña o compra en compañía. No importa si compra en línea o en persona, comprando, retirando, gana porque gana. Por cada 400 lempiras en compras o retiros en cajeros Banes, participe en el sorteo de 30 premios de 20.000, 5 de 100.000 y un gran premio de 500.000 lempiras. Solo en Banco de Occidente. Aficionados aurinegros, la máquina necesita de tu apoyo, porque este jueves buscamos el pase a las semifinales. Duelo Real España Juticalpa, Estadio Morazán, 4 de la tarde, sol 70 lempiras, sombra 200 lempiras. Si compras la camisa oficial en taquilla, ingresa gratis a cualquiera de estas localidades. Aficionados del Real España, no se pierdan este duelo por el pase a las semifinales del torneo de la Liga Nacional. El amor no es fácil de encontrar, pero una vez que lo tienes y sabes que es auténtico, entonces somos esta pareja ideal. Vale la pena enfrentarse a todo por él. Me declaro culpable. Gran estreno, lunes 11 de diciembre, 8 de la noche, por Canal 5, El Líder. Sigue con nosotros el ingeniero Carlos Madero. Bueno, apartando todo este conflicto que hemos vivido, ¿qué proyecta el 2018? Ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Bueno, yo creo que el 2018, la primera parte del 2018 obviamente vamos a resentir lo que ha pasado ahorita, no lo podemos ocultar, pero si Honduras sigue tal cual venía en su ruta, lo que más los sectores que más van a crecer es el sector construcción, ¿verdad? Toda la parte de construcción va a seguir creciendo, el sector agrícola que ya estaba empezando a abrir nuevos mercados de exportación, el sector maquila. Fíjese una cosa, Rosendo, el día del conflicto de San Pedro Sula, ese día me estaban avisando de que una empresa, creo que de origen mexicano, ¿verdad?, iba a traer como 120 millones de dólares de inversión, ese día. Por lo tanto, nosotros creemos que si superamos esto rápido, si empezamos a pensar en Honduras como patria, rápidamente podemos reversar también esto que ha pasado. Pero eso depende de nosotros los hondureños, de nuestra propia conciencia. O sea, en la medida que el país avanza a la ruta donde ya estaba, va a seguir creciendo. Ya teníamos las inversiones de maquila, inversiones en call center. Al día siguiente del conflicto estaban viniendo 6 empresarios de call center acá a San Pedro Sula. No podemos pasar, no podemos pararnos. ¿Y ya han mantenido ustedes ese compromiso con ellos, o ya estos problemas que siguen los han ausentado la nación? Eso va a depender de lo que pase de aquí para allá, definitivamente. ¿Por qué? Porque obviamente un inversionista de afuera quiere saber que su inversión esté en un país seguro, estable, en un país que no genera caos para su propia rentabilidad, y obviamente es algo que, por eso es que nosotros estamos saliendo, el gobierno está saliendo con respuestas muy rápidas
porque tenemos que dar las respuestas rápidas, porque si no se nos pierden los puestos de trabajo. Y yo creo que aquí el llamado que ha hecho también el sector privado ha sido fundamental. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha hecho un llamado a que los hondureños volvamos a la paz y la tranquilidad, y eso debe ser nuestro frente común. Mire, todos somos hondureños, todos somos hermanos. El día de Navidad las familias van a comer juntas. En las fiestas navideñas todos vamos a estar llamando de una u otra forma. No podemos contrariar la sociedad. No permitamos que se haga una ruptura del tejido social que los hondureños luchamos por construirlo. Aquí todos los hondureños ponemos un granito de arena, y eso, Rosendo, se traduce en empleos para la gente, en estabilidad para las inversiones. Un país que vive en armonía es un país que construye. Si hemos luchado para que las fuentes de empleo se queden aquí y no se vayan a Nicaragua y El Salvador, es porque los hondureños hemos demostrado que tenemos la capacidad de ser productivos, que hemos demostrado que aunque nos venga la calamidad, nos volvemos a levantar. ¿Habrá capacidad para la generación de empleo y ir buscando dónde colocar a muchos compatriotas, fuerza laboral, sobre todo joven, que anhela un trabajo de cara a los próximos años en el país? ¿O seguiremos viendo cómo a diario muchos de los nuestros, a pesar de los obstáculos que hay, siguen viendo a Estados Unidos como su norte? Mire, la idea del gobierno del presidente Hernández es apuntarle el tema de generación de empleo. Ese es el tema principal, si usted lo pudo oír en todo este tiempo, porque si nosotros no generamos más empleo, el tema social va a ir convulsionando, porque la gente no tiene el ingreso. Pero para eso tenemos que demostrar los hondureños que con trabajo y con más trabajo levantamos el país, porque lo levantamos. O sea, tenemos que ir a vendernos así como se venden los otros países, como nos miran de afuera. Mire, tenemos esta opción, si no tenemos esta otra. Tenemos un programa entre la empresa privada y el gobierno que se llama Honduras 2020, que fue al Congreso. Fíjese que el presidente Hernández fue sabio, fue al Congreso para que, independientemente de lo que pasase en el país de aquí en adelante, el programa Honduras 2020 siga teniendo una línea clara, porque Honduras no puede desviarse del objetivo de crear puestos de trabajo. Con un crecimiento sostenido arriba de 3%, 4%, que son los rangos que se manejan para Honduras, ¿qué proyectan en cuanto a generación de empleo? Promedios de... Mire, yo creo que si siguiéramos así, si el país sigue por la misma ruta, podría andar creando alrededor de unos 100,000 empleos anuales, ¿verdad? Ya el programa Honduras 2020 ha hecho muchísimas conexiones. Estos son entre empleos permanentes y fijos. El Honduras 2020 lo que promueve son empleos permanentes, porque está hecho para sectores que en su mayoría generan permanencia. Por ejemplo, la maquila, ahí no hay empleos permanentes en la maquila, ahí son empleos permanentes todos. El sector turismo genera empleo permanente porque son hoteles, son restaurantes. Los call centers generan empleos permanentes porque obviamente son contratos que tienen internacionales. El sector de agricultura son empleos que tienen que ver con la producción. O sea, son aquellas cosas donde nosotros realmente somos buenos, donde realmente tenemos potencial. Esto no lo inventamos nosotros. Se hizo realmente un estudio inmenso de cómo Honduras tiene que salir adelante. Y el pesimista no puede salir adelante. Ya lo dice la Biblia. Es como el vinagre. El hombre pesimista es como el vinagre, que pica los dientes. Por cierto, ingeniero, usted me destacaba cómo ven al empleado hondureño, que es un buen trabajador. ¿Cómo avanzan esos proyectos que, aunque en menor escala, han permitido colocar algunos trabajadores en áreas específicas en países de gran proyección económica, sobre todo Canadá? Sí, bueno, se ha hecho un esfuerzo realmente por reactivar los programas de migración laboral ordenada, así se llaman, para Canadá, ¿verdad? Igual tenemos pláticas con otros países también, donde hemos firmado convenios, ¿verdad? Como México y otros, ¿verdad? Donde paulatinamente estamos volviendo a abrir la brecha, ¿verdad? Porque claro, estas cosas cierran hasta esas brechas. Estos problemas cierran esas brechas porque la gente dice, a ver cómo están ahí, ¿verdad? Entonces, ir abriendo esas brechas ha costado, pero ya tenemos un programa activo. Normalmente las empresas
Lo que le garantizamos es que sea un proceso de preselección y ellos directamente hacen la selección, no nos metemos nosotros en seleccionarlo. Eso es algo que nosotros nos ha ido muy bien ahorita para poder volverlos a reactivar. Y estas empresas son las que nos dicen, mire, si es que los hondureños trabajan más que los de los otros países. Y le digo, claro, si es que nuestra patria está hecha de trabajadores fuertes, de gente honrada, de gente que hace su trabajo, de gente que busca el pan de cada día todos los días. ¿Cuántos empleos temporales han logrado en esa área? Mire, ahorita este año van alrededor de casi unos 400 empleos, ¿verdad? Hay unos que los piden de vuelta, por ejemplo, tenemos trabajadores que vienen de regreso y la misma empresa los vuelve a pedir. Ay, eso no pasa con otros países. ¿Qué áreas? Sobre todo en el sector del sector agrícola, es el que más tienen ahí trabajadores que van a laborar en temas de producción de tomate, hortalizas y otros en temas de granjas avícolas. ¿Y aquí cómo crean ustedes esa lista normalmente, de quienes pueden aspirar? Normalmente nosotros hacemos un anuncio oficial, nadie puede hacerlo, solo la Secretaría de Trabajo, donde se pide con los requisitos que da la empresa y se hace el anuncio para que las personas puedan presentarse. ¿Contratación directa, cero tramitador? No, aquí no hay tramitador y es completamente gratuito, ¿verdad? De hecho, las empresas que hacen esto de Canadá, ellos pagan todo. Ellos pagan el pasaje para la gente, ellos pagan todo lo que tienen que pagar. El hondureño solamente hace el trámite de su visa y del pasaporte. ¿Normalmente cuánto dura un trabajo de estos? Hay unos que duran hasta 4 años, otros que duran 1 año, otros duran 2 años. Todo depende de qué tan productivo sea el trabajador. Cuando uno está allá, entonces ya se da cuenta que allá lo que vale es la productividad. Entre un trabajador es más productivo, gana más y mantiene más su trabajo. Usted me habló del mercado de Canadá y de México. ¿Qué otros nichos buscan abrir? Mire, también con unos países al sur estamos abriendo unos nichos y también países europeos. No los puedo decir porque después se caen las negociaciones, pero ahí estamos haciendo procesos con ellos. Ingeniero, muy amable. Gracias por habernos acompañado. ¿Es el primer funcionario que entrevistó? ¿Alguna proyección le gustaría seguir? ¿O ya basta con una experiencia de 8 años? Porque estuvo en la administración Lobo. Mire, yo creo que eso solo Dios lo sabe, ¿verdad? Yo realmente estoy agradecido con el presidente Hernández. Ha sido fantástico trabajar con él. Realmente es un hombre que trabaja incansablemente, a mí me consta, y un hombre de muchas iniciativas. Y yo creo que Dios debe ser el que marca la senda del hombre. Nunca el hombre, siempre Dios. Muchas gracias. El ingeniero Carlos Madero, secretario de Estado en los despachos de trabajo, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.